Yo quería hablar, vamos a hablar ahora un tema que tiene que ver con la justicia. Vos sabés que en los últimos tiempos la justicia es la que peor imagen tiene y creo que en alguna medida se la ha ganado. Alejandro Fargosi está en línea con nosotros y lo vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Por qué la justicia tiene tan mala fama, Alejandro? Mira, yo te puedo hablar de los últimos 48 años, que no es poco para tomar un muestreo, ¿no? En un No, país de 200. creo que no. Y lo que pasa es que ha caído en picada. La realidad es que la justicia ha caído en picada. Por supuesto, estoy generalizando antes de que alguno del Poder Judicial me escuche y sienta que estoy hablando mal de todos. No estoy hablando mal de todos, estoy hablando de un colectivo, como se lo llama ahora, y eso implica una generalización inevitable, Sí. pero la realidad es que la media, el promedio, el conjunto, hace que todos los argentinos hayamos tenido algún disgusto con la justicia o hayamos leído o visto a un vecino o alguien cercano que haya tenido un disgusto. Es cotidiano. Esto abarca desde los juicios por el monumental robo del kirchnerismo hasta hacer un juicio de desalojo, un cobro de cheque, cualquier situación simplísima. Sí, porque, por Las ejemplo... causas, la impunidad. Carlos, la causa es la impunidad. Sí. Yo creo, tratando de generalizar lo más posible para encontrar un patrón común, yo creo que los primeros impunes en la Argentina fueron los militares. Sí. Pero ojo, no y que están siendo perseguidos salvajemente. Entre ellos se hicieron impunes. O sea, yo llegué a conocer un hombre que hoy tendría 100 años, que había visto la degradación de un general, como en las películas, la degradación de un general por haber robado en la década del 30. Sí. Las Fuerzas Armadas empezaron a creer que todo el que hablaba mal de un militar estaba hablando mal de las Fuerzas Armadas. Ese espíritu de cuerpo se desorbitó y claro, terminaron pagando justos por pecadores. Después ese fenómeno se ha ido extendiendo a todas las napas de la sociedad, abogados, médicos, periodistas. Los periodistas están... Uno escucha a los periodistas y pareciera que tenemos dos seres absolutamente perfectos, el Papa y ellos. Porque no son incapaces de reconocer ningún error, mentira, debilidad. Y de alguna forma esto se termina reflejando hasta en las normas de tránsito. Vos fíjate que la Argentina es el único país donde la prioridad de paso no la tiene el que está rotando en la rotonda, sino el que viene a cruzar la rotonda, por poner un ejemplo. Sí, sí. Cruzar una calle en Buenos Aires, el peatón tiene que atajar los autos. Absolutamente. Es decir, todo en la Argentina se ha convertido a raíz de 40 o 50 años que me tocó desgraciadamente ser protagonista y probablemente corresponsable también, porque de alguna forma todos aportamos nuestro grano de arena a la playa, alguno aportó varios camiones de la playa de arena, ¿no? Otros un grano. Todo tiene que ver con que hacer las cosas mal no ha tenido consecuencias acá. Fíjate incluso un fenómeno que es muy curioso y al que han recurrido todos los gobiernos y es comprensible que lo hayan hecho. Todos nos hemos tenido que proteger del Estado, como bien dice mi ley, proteger del Estado haciendo canutos de plata, que era blanca, pero la tuvimos que negrear para que no nos la sacara la FIP. Bueno, totalmente. eso, ¿qué terminó provocando? Terminó provocando los blanqueos. Y el blanqueo, en el fondo, termina siendo una impunidad para el que se escapó del fisco. Claro, acá uno se escapa del fisco para sobrevivir, no es lo mismo que escaparte de un fisco normal. En el Uruguay el fisco no te quiere matar. Claro. Acá te quiere matar, el fisco decididamente, o sea, cualquier cosa, cuando vos entras en contacto con el Estado quiere liquidarte, como fuese. El Poder Judicial es parte de ese Estado, y pisar tribunales es un parto. Sí. Es un parto. Esto se lo digo a los que no son abogados que nos están escuchando. Cuando su abogado viene y le hace una explicación que usted piensa, este está queriendo justificarse. No, es verdad. Nuestro mayor problema no es la contraparte ni el cliente, nuestro mayor problema es el juez. Los abogados litigamos contra la justicia muchas veces, Bueno, porque inventan trabas, obstáculos. Bueno, yo creo, Alejandro, que acá hay un gran padre de este desastre que es Zaffaroni, que ha... en lo penal sí, en lo penal claramente, penal, por eso te digo, Zaffaroni y dos o tres más, pero sí, por eso Zaffaroni, te digo, pero digamos... Zaffaroni y el kirchnerismo que lo ocupó.
Porque Lupa Zaffaroni se lo hizo el kirchnerismo. Totalmente, pero digamos, todo eso que prendió en todos los que estaban estudiando y demás, te hace que, vamos de lo más chico a lo más grande, esta forma de romantizar el delito, de proteger a los menores que vienen de asesinar a alguien, y tenés una señora como la señora Stolbizer en diputados que dicen, ¿qué quieren? ¿Poner presos a los chicos? Señora, sí, ese chico acaba de matar a un hombre, claro, y si lo dejamos en la calle seguramente va a matar más. Pero fíjate qué curioso, perdón que no es que esté ensañado con el periodismo, pero que ya me superaron. Fíjate que ese disparate no solamente lo han cometido los políticos que tratan de rampañar votos a derecha e izquierda, los abogados que algunos defienden cualquier cosa, sino también los periodistas, que cuando ves una noticia, es decir, sí, un chico mata a un anciano. No es un chico, es un asesino, un homicida, mata a un anciano. Totalmente. Porque apenas le pones el prefijo chico o el calificativo chico, inmediatamente vos te imaginás a alguien que está jugando con una pelota de trapo pasando hambre. No. Y voy a la otra, Alejandro, un policía de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, lo van a asaltar, tiene la suerte de poder defenderse y termina con la vida de uno de los ladrones, dicen, asesinó a un ladrón. No, bueno, el caso paradigmático, vale la pena que lo comente, es el de Chocobar. Chocobar intervino, claro, pudiendo hacerse el idiota y rajar para otro lado, porque estaba de civil y de Franco. Intervino para defender a una persona a la que le salvó la vida, disparó al piso, para que lo sepan los que se olvidaron del caso. Está comprobado que tiró al piso con tanta mala suerte para el delincuente que la bala rebotó en el adoquín y se le metió en la femoral o en una de esas arterias y murió. Bueno, le hicieron un juicio. Al final, tras mucho parirla, terminó exonerado de culpa y cargo. Le empezaron otro juicio. Sí. O sea, quieren acabar con la vida del señor Chocobar. Porque cuando uno habla de empezar un juicio, y esto es muy importante, sobre todo que los abogados lo entendamos, para nosotros es el pan nuestro de cada día. De hecho, es el pan, literalmente, el pan nuestro de cada día. Pero para una persona normal es un estrés monumental, es el costo del abogado, es un disgusto permanente. O sea, las cosas no se debieran solucionar con juicios. El culpable de todo esto claramente es el Poder Judicial, y yo vengo, ya te lo dije alguna vez a vos o más de una, sí, y lo vengo repitiendo, me encantaría hacer un programa no de preguntas y respuestas idiotas como hacen en muchos programas de televisión, sino que alguien diga un problema y buscar dónde estuvo el caso judicial que justificó que exista ese problema. Es permanente. Total. O sea, siempre hay alguna acción o alguna omisión del Poder Judicial que nos causa un dolor hoy en día. Ejemplo, qué sé yo, los abusos impositivos de las provincias, la nación y las municipalidades tienen que ver con que los juicios, cuando uno los inicia, terminan perdidos. ¿Por qué? Porque los jueces se ponen del lado del Estado, el Estado nacional, provincial o municipal. Por ponerte un ejemplo, a eso agregarle, qué sé yo, un accidente de tránsito, lo que fuere. Una compañía de seguros, ponele que no te cumple con la indemnización del auto. Y claro, cuando lo condenan a medias, uno siempre termina perdiendo. No hay una plena indemnización del daño en la Argentina, no existe, no voy a entrar en profundizar eso porque es bastante complejo, pero no hay una plena indemnización del daño. Realmente tenemos una justicia. Si vos me dijese cuál sería mi fantasía en materia judicial, sería poder declararlos en comisión y rajar a la mitad. Y además terminar con esos privilegios incomprensibles que son una vergüenza. Pero ¿por qué no se hace, Alejandro? ¿Por qué alguien...? Mira, te digo mi experiencia, que por supuesto es individual, con lo cual no sé si tengo derecho a generalizarla, pero cuando estuve, los únicos 4 años que estuve en la función pública con el Consejo de la Magistratura, que no es mucho para 50 abogados, 48, los políticos siempre tienen el sueño dorado de ser amigos de los jueces para que los hagan zafar cuando los necesitan, y lo logran. Hay un entongue entre la casta política y la casta judicial que repugna, Carlos. Sí, por eso después ves jueces que no pueden explicar su patrimonio,
y que casualmente a la hora de juzgar a determinados funcionarios van a favor y no los culpan en cosas que son prácticamente, no sé, hay temas, por ejemplo, no sé, por decir algo, ahora tenemos el tema vialidad. Y la Corte, como lo dijo Maqueda cuando se iba, la Corte no tiene tiempos. Y no puede ser que no tenga tiempos. No puede ser que no se expida. ¿Por qué? Porque hay un año electoral, porque hay una vergüenza. Es una vergüenza. De vuelta, aclarémosle para tu audiencia. Si nosotros no vamos a hacer cosas en los años electorales, quiere decir que la mitad de nuestra vida pasa sin hacer cosas. Claro. Porque 1 de cada 2 años es electoral en el régimen electoral argentino. Total. 1 de cada 2 años. Sí, claro. Eso que dijo el señor Maqueda, que ahora ha vuelto a lo que era su actividad principal, que es la política, en lugar de disfrutar de su jubilación de mega privilegio, sí, ha vuelto a hablar de política, cosa que hizo al día siguiente de salir de la Corte, y está muy mal desde mi punto de vista, pero bueno, vaya él. Lo que dijo el señor Maqueda tiene razón, y da vergüenza. Pero ¿sabes lo que pasa? Que uno de repente tiene un poco la mentalidad, no sé, del privado o del tipo normal. Yo no puedo llevar el auto a que me lo arreglen y decirle, bueno, ¿cuándo va a estar listo? Y que el tipo me diga, no tengo tiempos. Además, lo gracioso, Carlos, que esto vale la pena comentarlo, y todos los abogados que nos están escuchando lo van a entender, es que ellos, la interacción de la justicia es con los abogados, y los abogados tenemos tiempos perentorios. Claro. Porque a nosotros nos vence un plazo, nos vence a las 9:30 de la mañana del día siguiente del vencimiento. Y las 2 primeras horas y punto. Y se cae el mundo, se nos cae el mundo en la cabeza. Claro. Con lo cual, pero vos fíjate hasta qué punto llegan los distintos privilegios del Poder Judicial. Te voy a poner un ejemplo que es escandaloso. Un peón rural, cuando se jubila, tiene una, entre comillas, jubilación de privilegio. ¿Por qué jubilación de privilegio? Porque se puede jubilar a los 55 años, no a los 65. Porque claro, la vida de un peón es muy dura en términos físicos, ¿sí? Sí, sí. Ahora, eso implica, como es de privilegio, la justicia y la ley le prohíben volver a trabajar de peón de jubilado. Entonces el pobre tipo, que lo único que sabe hacer es peón rural, no puede volver a trabajar salvo que arriesgue su jubilación. Un juez, al día siguiente de recibir una jubilación que le ponemos un promedio 10 millones de mangos, 8 millones de mangos por mes, al día siguiente puede ejercer de abogado. Y entonces vos, como abogado, te dedicás a litigar frente a un ex juez que entra al despacho del juez que lo va a jugar porque es compañero de él de que era empleado de mesa de entrada. Claro. Bueno, cuando agarrás la lista de agravios a la ciudadanía que ha cometido el Poder Judicial, no tendría que tener una imagen negativa del 80, tendría que ser del 98. Es verdad, es verdad. Alejandro, imagínate lo que me cuesta a mí decir esto. Yo piso tribunales y inmediatamente me clavan, hay muñecos míos que me clavan alquileres. Pero es la verdad. Y claro, bueno, pero alguna vez alguien tiene que decirlo y alguna vez tenemos que empezar a hacer algo para que esto se modifique, porque si no, esto va a ser eterno y bueno, ahí está la suerte de todo. Ahí tenemos, ¿no? Ahí el problema principal que tenemos, que lo comentaste, o lo comenté yo a raíz de una pregunta tuya, es que como existe esa especie de alianza de la casta judicial con la casta política y viceversa, todo sigue siendo igual, gobierne quien gobierne, claro, porque el tema es, sea radical, peronista, del pro, libertario, militar, magoya, no importa. Todos tienden a tener amigos en los jueces, sin darse cuenta de una regla de oro, que puedo decirlo sin ningún tipo de empacho por los años que me pasé ahí. Cuando un tipo es venal, cuando un tipo no tiene un criterio de justicia realmente ciega, como se representa a la diosa Nike de la justicia, si vos crees que te vas a hacer un favor el día que lo necesites, estás equivocado. Ese pibe te va a traicionar. Claro, ¿Qué es lo que le pasó a Menem con la servilleta famosa? ¿Te acuerdas? Pues el servilleta. Al final sí, tal cual. Al final lo metieron en cana. Vos lo que tenés que tener son jueces decentes, jueces serios, gente justa. No hay. Alejandro, me quedo sin programa. Te agradezco como siempre estos minutos con nosotros. Dale.
Gracias y como siempre hicimos nuestra catarsis. Abrazo grande. Y no hablamos de la señora, que a vos te gusta. No, zafó. Zafó.